Buenos días, estimados hermanos y amigos. Hoy estamos considerando la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías, y él tiene una visión durante la noche y ve una serie de caballos de distintos colores que salen a recorrer la tierra, son enviados para recorrer la tierra. Cuando regresan con el reporte, dice que aquel varón que estaba entre los mirtos, en el verso 10, entre esos árboles, dice: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre esos árboles, los mirtos, y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Esta es una situación de reposo que no tiene que ver con la paz de Dios, cuando Dios te da descanso, como en los tiempos de los reyes de Israel o de los jueces, cuando Dios les daba reposo a la tierra de las guerras y de enemigos. Este tipo de reposo tiene que ver con el querer que las cosas sigan como están, que no haya cambios, que nada perturbe las cosas como están. Pero en este mismo libro de Zacarías dice en el capítulo 2, verso 13: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Dios estaba por trastornar todo ese reposo, esa quietud, esa calma, que no es la producida por el Espíritu, sino que es la calma de que nada cambie, que siga las cosas como están, que el pecado reine, que no haya ningún avivamiento ni restauración, que las cosas sigan así, que nada perturbe. Pero he aquí que Dios tenía el plan de traer reconstrucción y de traer restauración para su pueblo de Israel. Nosotros conocemos la palabra de Dios que la parte sur de Israel fue cautivada por el imperio de Babilonia, cuya cabeza era Nabucodonosor, y fueron llevados a una tierra extraña gran cantidad de judíos. Antes de eso, también el imperio asiria había llevado cautivos a la parte norte de Israel, y el pueblo de Israel fue trasplantado y quitado de su tierra, la cual le había entregado a Abraham y sobre la cual pendían tantas promesas. Pero Dios había dado palabra a través del profeta Jeremías que esta situación iba a durar 70 años. Es decir, que los judíos que fueron desterrados ni pensaran en volver, que se casaran, que construyeran casas ahí donde estaban en Babilonia, que ni pensaran en regresar, porque no iban a poder hacerlo en un plazo de 70 años. Así que pasaron esos largos 70 años y la tierra estaba reposada, los enemigos de Israel estaban de fiesta, las naciones de alrededor se habían alegrado con el castigo que vino sobre Israel. Y nosotros sabemos que Dios castigó a Israel y a Jerusalén por una razón, porque se apartaron de Dios, dejaron atrás sus leyes y se introdujo una idolatría y una violencia y una maldad y adulterio. Tantas cosas entraron en el pueblo de Israel que Dios tuvo que traer una corrección muy grande sobre su pueblo. Y esto nos hace pensar que si el juicio comienza por la casa de Dios, como dice su palabra, ¿en qué quedará para los impíos y aquellos que no obedecen a la verdad? Y estas cosas vienen sobre el mundo y nadie lo va a poder impedir. Hay un programa de Dios que se está cumpliendo, aun cuando parecía que nada estaba sucediendo por años. Aquellos muros de Jerusalén estaban derribados, el templo había sido totalmente quemado, saqueado. Era una desolación. La gente que pasaba por ahí, por esas tierras que antes habían sido tan renombradas por la belleza, por los palacios, por el templo, por las riquezas que había en Israel, ahora era una desolación y se burlaban y silbaban: no es esta la tierra, la ciudad tan famosa, etc. Y así entonces todo estaba muy quieto hasta que Dios decidió levantarse de su santa morada.
Son los tiempos de que nos habla también el libro de Esdras y Nehemías, cuando por oleadas, luego que Dios levantó a Ciro, un gobernante medo-persa que estaba profetizando la palabra de Dios, Dios levantó a ese hombre en un imperio con el propósito de hacer volver a Israel a su tierra. Dios levanta en el concierto de las naciones a quien Él quiere, porque Dios está llevando a cabo su plan aún en el siglo XXI, en el concierto de las naciones, porque Dios todavía planea levantar a Jerusalén y a Israel como cabeza de las naciones. El Mesías vendrá, pero antes de eso, en el programa de Dios está para su iglesia, está esperando la segunda venida de Jesús para llevar a su pueblo a la patria celestial. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están preparados seremos arrebatados para irnos con el Señor Jesús. Pero Dios sigue obrando en el concierto de las naciones. En los tiempos de Nehemías, cuando regresa Nehemías para reedificar el muro, sabemos que se levantaron muchos adversarios y enemigos que fueron levantados por Satanás, porque el diablo y los impíos que rodeaban aquel territorio no querían para nada el bien de Jerusalén, ni que nadie viniera a restaurar y a levantar muros ni el templo. Así que se levantaron enemigos como Sanbalat, Gesem el árabe y muchos otros que se burlaban y amenazaban y amedrentaban y utilizaban el temor y la violencia para impedir que se lleve a cabo el propósito de Dios. Pero Dios estuvo con Nehemías y estuvo con Zorobabel y estuvo con Josué y estuvo con Josué el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, aquellos judíos que habían vuelto por oleadas a su tierra en los tiempos del decreto de Ciro, ahora Dios los había traído nuevamente para establecer a Israel en su tierra, la cual Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una verdad tremenda, porque ahora le toca a las naciones que dispersaron a Israel. Zacarías nos muestra que esas naciones iban a ser castigadas. Como dice en el capítulo 2, verso 8, porque ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, es decir, que les robaron incluso. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Tocar al pueblo de Dios, tocar a un hijo de Dios, tocar a un cristiano, es poner el dedo en la pupila de Dios. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Así que estas naciones y esta tierra que estaba reposada y quieta, ahora iban a saber lo que era encontrarse con la ira de Dios y con lo que Dios traía sobre esas tierras reposadas y quietas que no querían cambios, que querían desarrollarse sin Dios, sin la ley de Dios, en el pecado, en la maldad, y habiéndose regocijado cuando Dios estuvo disciplinando al pueblo de Israel. Ahora les tocaba su turno. Dios se levantó de su morada y ese reposo y esa calma en la que estaban esos pueblos se iba a terminar. Pero para el pueblo de Israel dice en el verso 10, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. Moraré en medio de ti. Dios mismo iba a estar entre ellos. Y se unirán muchas naciones también a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá a una Jerusalén. Así que aunque se levantó el infierno contra los propósitos de Dios, y aunque parecía que nada cambiaba esa situación, sin embargo Dios estaba llevando a cabo su plan. Lo mismo puede pasar con tu vida y con mi vida. Estamos en la mano de Dios, somos su pueblo, Dios tiene planes, Dios tiene su iglesia en el mundo con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos un mundo desarrollado en la maldad, vemos que muchas veces los malos prosperan, vemos naciones
levantándose contra los principios cristianos y adoptando todo tipo de leyes perversas, pero esto va a cambiar. Dios se levanta de su santa morada. Aún en el tiempo presente, Dios tiene planes con su pueblo, con Israel. Seguro que los judíos van a reedificar el templo. No sabemos cómo será hecho. Sabemos que vienen tiempos difíciles y duros para todavía el pueblo de Israel. Sabemos que viene la gran tribulación y oscuridad viene sobre las naciones, pero Dios es el que administra la historia y finalmente el reino de Dios vendrá, lo quieran, no lo quieran, se levanten naciones y pueblos y gentes y poderosos y el diablo y el infierno, pero la palabra de Dios se cumple. Por eso terminamos diciendo esta corta meditación, porque esto es para un estudio bíblico sin duda. Dice en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, esa paz falsa, esa seguridad y ese reposo de que nada cambie, de que el mundo siga en su pecado y en su desarrollo impío, aun cuando digan paz y seguridad entre las naciones, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero los cristianos no estamos esperando estas cosas. Los hijos de Dios estamos esperando la segunda venida del Señor. Y tenemos que animarnos unos a otros, como dice en el verso 11, y edificarnos unos a otros así como lo hacéis. Que Dios nos bendiga en esta breve consideración de su palabra. Que tengan buenos días y que realmente cobremos fuerzas con las promesas del Señor. Amén.